del Club de Lectura, y en esta ocasión estamos dando lectura a un libro que se llama De lo bello de las cosas, materiales para una estética del diseño. Realmente estamos ya en la segunda. Se perdió el audio. Se perdió audio. Ahora sí, perdón. Bueno, bienvenidos, les estaba dando la bienvenida y las buenas tardes y agradeciéndoles por acompañarnos. Ya estamos en la segunda sesión. El día de hoy vamos a dar seguimiento a la sesión programada para el día de hoy, que abarca desde la introducción hasta el capítulo el coser de las cosas, consideraciones rezagadas a partir de Martin Heidegger. Es decir, que hemos dado lectura casi a la mitad del libro, ¿verdad? Vamos a hacer algunos comentarios, luego vamos a abrir el micrófono como siempre, pero definitivamente si alguien quiere comentar algo, por favor, con toda confianza, me interrumpen y pues con mucho gusto les vamos a dar la palabra. Esto es nada más a manera de resumen, lo voy a hacer muy rápido porque lo importante es la participación de cada uno de ustedes. Aquí en este capítulo vamos a ir leyendo algunas resaltados, ¿verdad? Que me llamaron personalmente la atención, ¿verdad? Como les decía, es una observación personal, pero cada uno de ustedes pues puede tener sus propias observaciones. Habla un poquito de la innovación en cuanto a la capacidad que tienen los diseñadores para darse cuenta y observar los cambios que constantemente vienen produciéndose en las funciones, es decir, la capacidad de ser visionarios que tenemos como diseñadores. También nos habla sobre el diseño y las competencias propias de los diseñadores que deben ser formuladas de forma que sirvan, se comprendan y se representen en las acciones encaminadas a la innovación. Quiere decir que nos llama también a tener esa capacidad de innovar. Aún en caso que solo competa al diseño, la innovación en los aspectos estéticos, es que se puede hablar realmente de una innovación estética, y si así fuera, ¿en qué consiste? Estas preguntas son importantes, sea por motivos estéticos, sea por motivos de diseño simplemente. Entonces, podemos resumirlo en unas 3 cualidades que definen al diseño, independientemente de si se trata de diseñar objetos, de diseñar un sistema de información visual o diseñar una organización espacial en sus distintas escalas. Para que pueda ser considerado como diseño, debe tener la capacidad de innovar, debe tener la capacidad de diferenciar y debe tener también la capacidad de comunicar algo, ¿verdad? De transmitir una idea. Y por eso es clave el tema de la estética, como vamos a ver más adelante. La lucha del diseño de demostrar que no es un mero ornamento, ese acabado estético de los objetos que les permite inserirse en el mercado. Es decir, que no estamos hablando que las propiedades estéticas de un objeto de diseño sean simplemente adorno. Es algo que va inherentemente integrado a su esencia. Entonces, otro de los aspectos importantes del primer capítulo de introductorio a cargo de Ana Calvera es en torno al potencial de lo estético en el proyecto moderno. Dice, algo similar puede predicarse de un principio metodológico tan importante como el menos es más de Mies van der Rohe, el cual además responde a una preferencia estética determinada, la vieja y tranquila austeridad del decoro de clásico abolengo. Recordemos que obviamente en esta época de la modernidad es precedida precisamente por un cambio de paradigma que abocaba precisamente por renunciar a todos los elementos decorativos que la academia clásica le imponía a todas las expresiones,
desde la poesía, la literatura, la música y por supuesto también la arquitectura. Se proyectaba según un modelo de calidad, pero pensando que a través del diseño de calidad, todo el mundo, el total de los consumidores, tendría la oportunidad de rodearse y utilizar objetos con una gran dignidad estética y participar así del progreso de la estética en el simple hecho de usarlos normalmente. Ese era el ideal moderno, ¿verdad? El ideal moderno era precisamente pensar que todo el mundo podía tener acceso a todos estos, ya sea desde objetos hasta habitaciones, escuelas, fábricas, lugares de recreo que fueran diseñados bajo esas premisas de la modernidad, como vimos, obviamente que se concentraban en los aspectos conceptuales del espacio y no tanto en los aspectos decorativos que él le había impuesto la academia tradicional. Ya en el segundo capítulo de Lo adecuado y bello, dialogando con un diálogo de Platón, Yves Zimmerman nos lleva de la mano a algunas reflexiones precisamente a partir de los diálogos de Platón, pero recordemos que como Platón, como Sócrates no escribía, Platón es quien le escribe, ¿verdad? Sócrates nos llama aquí a entender una síntesis de lo estético ligado a lo funcional. Sócrates indica aquí unos criterios que para evaluar si una cosa es útil y por ello bella, ahí nos está diciendo precisamente que debe de existir la integración de lo útil con lo bello, ¿verdad? Si no sirve, pues no va a ser bello. Entonces, esto es clave también porque es una premisa que sigue vigente aún en la actualidad. Y Zimmerman termina también este capítulo con este listado, digamos, de reflexiones en torno a esa lectura de ese diálogo de Platón, ¿verdad? Que nos facilitan la idea de entender por qué algo es bello. Nos deberíamos de preguntar, en primer lugar, ¿para qué ha nacido el objeto? Pregunta por su razón de ser. ¿Para qué ha sido hecho el objeto? Pregunta por su finalidad. Para que esté determinado el objeto, pregunta por su función. ¿En qué es adecuado el objeto? Pregunta por su forma y sus materiales. Con respecto a qué es adecuado el objeto, pregunta por su uso. Cuando es adecuado, pregunta por su utilidad. Es decir, que estas preguntas nos permiten a nosotros finalmente poder establecer un juicio sobre la belleza de algo, ¿verdad? Si coincide. Y recordemos que desde el punto de vista de la arquitectura, por ejemplo, hay el primer libro de teoría de la arquitectura, los 10 libros de la arquitectura, ya resumía precisamente estas tres premisas, ¿verdad? Útil, sólido y bello. Algo que para que fuera realmente considerado arquitectura tenía que reunir esas tres cualidades y lo escribe Vitruvio en sus 10 libros en el siglo I. Ya en el segundo capítulo, Flor y Canto, filósofos y pensadores anónimos del México prehispánico, Fernando Martín Juez nos lleva también por un recorrido a cargo de los pensadores prehispánicos, principalmente el príncipe Netzahualcóyotl, ¿verdad? Que era en México se le conoce como el príncipe poeta, ¿verdad? Vamos a resaltar algunos elementos aquí que me parecieron relevantes. Los Matinime pensaban que yendo metafóricamente por la poesía, Flor y Canto, se establece el diálogo entre la divinidad y los hombres, y que es entonces cuando puede alcanzarse lo verdadero. La poesía es un modo de conocimiento, fruto de una auténtica experiencia anterior y, si se prefiere, resultado de la intuición. La poesía, a través del simbolismo y la metáfora, lleva al hombre a balbucir y a sacar a sí mismo lo que en forma misteriosa y súbita ha alcanzado a percibir. Aquí vale la pena resaltar dos aspectos. Martín Juez nos habla ya de una cuestión axiológica, de un valor que pues íntimamente ligado a lo lógico, ¿verdad? ¿Qué es verdadero y qué es falso? Nos plantea él, ¿verdad? Y obviamente también nos habla de la situación poética a través de las metáforas, situación que podemos ver, por ejemplo, en la propuesta arquitectónica de Luis Barragán, ¿verdad? Es una obra totalmente
poética, ¿verdad? Como la han llamado algunos críticos de la arquitectura, pero definitivamente también totalmente metafórica porque nos permite evocar aquellos recuerdos, aquellas memorias que están en la mente de Barragán y que aparecen como recursos creativos cuando él los interpreta en un lenguaje contemporáneo, en un lenguaje moderno, ¿verdad? Cuando Barragán se comparte, digamos, a partir de su propuesta espacial, sobre todo en este magnífico corredor de la Casa Girardi en la Ciudad de México, el manejo de la luz, él está evocando el manejo de la luz en las edificaciones donde él creció, ¿verdad? En su natal Guadalajara, ¿verdad? Sin embargo, cuando él en la misma casa nos presenta ese juego de luces y colores en el área de la piscina, él ya está evocando otras situaciones geométricas del espacio más vinculadas a las expresiones de la Bauhaus, por ejemplo, ¿verdad? Y otro ejemplo importante acá que hace resaltar la importancia de lo metafórico y sobre la experiencia espacial es que a partir de ese recurso metafórico, Barragán nos distancia de la propuesta funcionalista racionalista, ¿verdad? Porque si recordamos, vemos cómo esa cocina está distanciada toda la longitud que tiene el comedor, que tiene del comedor hacia la piscina, ¿verdad? En una escuela funcionalista racionalista, ese corredor definitivamente hubiese sido tachado. Luego nos lleva, pues sí, lo hubieran regresado a Barragán. Aunque la intuición es personal, propia del individuo, se trata de una percepción que lee las señales y las atribuye sentido valiéndose de consensos culturales y acuerdos específicos respecto a qué ver y cómo mirarla. Es decir, aquí Martín Juez nos dice que hay una serie de acuerdos, digamos, aparte el creador es un individuo, ¿verdad? Pero hay acuerdos que establecemos como comunidad, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a coincidir en entender esas metáforas. La intuición se ejerce a través de metáforas, que son producto de un conocimiento que va más allá del sentido común y las normas de lo cotidiano. El acontecimiento, lo consiguiente, alimentan la metáfora. La metáfora es tal vez la más entrañable y meritorio del diseñador. Nos permite percibir el mundo de otra manera y al proponerlo con otra sintaxis, fundar una verdad. Por ejemplo, en el caso de nuestro emblemático edificio de rectoría, cuando tuve la oportunidad de escribir la guía de arquitectura moderna, conversando con el arquitecto Carlos Heusler, él me comentaba precisamente que se habían inspirado en esas bases de las pirámides de Visco Viejo, pero como dice Martín Juez, la reinterpretan de una manera diferente. Cuando ellos desdoblan la pirámide, obtienen como resultado de ese proceso creativo la propuesta del edificio de rectoría, ¿verdad? Como lo podemos ver en esas imágenes que tenemos en pantalla. Podríamos decir que ese edificio definitivamente es conceptualmente y metafóricamente concebido. Este es otro ejemplo también clave, el de los corredores de ese mismo edificio, en donde ellos precisamente lo que querían evocar era esa arquitectura ya colonial, ¿verdad?, en donde vemos cómo se reinterpretan metafóricamente los conceptos de masividad, los conceptos de luz y sombra en la repetición y el ritmo que tienen esas columnas. Unas son las de Capuchinas y las otras son las del mismo edificio de rectoría que estábamos conversando. Bueno, termina Martín Juez siempre con estas poesías: tu rostro, tu corazón. Otro difrosismo es el equivalente de lo que llamamos personalidad, la manifestación de un yo que se ha ido adquiriendo y desarrollando por la educación. La tarea del maestro Teishlamashtiani, el que enseña a los
rostros de la gente era dar a sus alumnos un rostro y un corazón firme como la piedra. Esto me pareció interesante y importante de resaltar precisamente porque estamos en un círculo de lectura pues orientado específicamente a nosotros, los profesores, ¿verdad? ¿Quién enseña a tomar rostro y humanizar el querer? Aquel que enseña un método ético de usar y pensar el mundo. El diseñador enseña un modo de usar y pensar el mundo en el aspecto y la manipulación de los objetos que crea desde la calidad, el templo, la máquina, el utensilio doméstico o la indumentaria, hasta la imagen que ilustra un propósito. Hay siempre una configuración, las más de las veces deliberada, que compromete un modo particular de ver, entender y juzgar y manejar nuestros vínculos con la comunidad, la naturaleza y nosotros mismos. Fueron capaces de proyectar socialmente un paradigma basado en la idea de lealtad a la naturaleza y una auténtica preocupación por la dignidad humana. Aquí precisamente Martín Juez nos habla de cómo esa filosofía prehispánica estaba precisamente orientada primero, a enseñar, a compartir, pero a enseñar y compartir ese compromiso ético primero con todos los demás y después también con el mismo mundo, ¿verdad? Y lo vincula precisamente ya con un concepto contemporáneo que es el de diseñar, ¿verdad? Los objetos artísticos, urbanos, arquitectónicos, del paisaje, industriales, gráficos, etcétera, nos muestran pautas y proceder, matizan sutil o notablemente nuestros sentimientos, hacen de cada experiencia una forma singular de ser, yo y representar a nosotros. Aquí Martín Juez nos habla de la relación del individuo con la colectividad. Ya en el siguiente capítulo de Goce en la acción, Jordi Mañá va a comentar sobre algunos aspectos que me pareció importante resaltar. El concepto y las raíces etimológicas del término diseño. Está formado por los radicales latinos de y signum. El primero de es una preposición de la que nos interesa su significado de transformación o cambio, de algo que transita desde un estado anterior a otro posterior. El segundo, signum, es el sustantivo, el signo que identifica una unidad básica de todo proceso comunicativo, en tanto que el prefijo aporta al concepto un sentido de actividad transformadora como cambio de forma o de modificación de las cualidades de un ente en el tránsito desde un estado inicial a otro posterior. El sufijo aporta el de la nueva realidad significativa que aparece como consecuencia de aquella transformación. En consecuencia, el diseño puede ser definido como aquel acto de transformación de una realidad existente en otra, destinada a ser signo representativo de un propósito comunicativo deliberado. Vinculando con la lectura del primer capítulo, nosotros somos visionarios, pero también somos transformadores. Y obviamente tenemos que tener también esa capacidad, como decíamos al principio, de innovar, de diferenciar y de comunicar. Precisamente el dibujo manual proporciona al creador la posibilidad de representar externa y públicamente las imágenes que se generan en el interior de su cerebro mediante los movimientos de su mano y gracias a la maestría del gesto adquirida, el diseñador traza esbozos que intentan atrapar los rasgos de aquella intuición que fugazmente se ha iluminado en su imaginación creativa. Platicábamos hace un momento precisamente la importancia del boceto y en la imagen que tenemos en pantalla podemos ver, por ejemplo, unos bocetos del maestro Efraín Recinos cuando él precisamente se estaba imaginando, digamos, cuando tiene esa fugaz, como dice el autor, imagen en su mente, luego cómo la traduce al boceto y luego cómo la podemos observar ya representada en ese mural que se encuentra en el ingreso a la gran sala y que representan los dos grandes volcanes del lago de Atitlán. Ya en el siguiente capítulo, Mentalidad del diseñador, a cargo de Emilio Gil, me parece importante resaltar este párrafo porque en tan corto tiempo, casi para la historia de la humanidad, 60 años es poco, ¿verdad? Y todo lo que sucede en el panorama del diseño
prácticamente es que se consolida el concepto de diseño como tal de 1890 a 1955. Si hacemos dice Hill, si hacemos una relación rápida para dar una idea aproximada de lo que ocurrió en esas décadas, aparece el movimiento Arts and Crafts en Inglaterra, la secesión de Gustav Klimt a la cabeza en Viena, Austria, la producción cartelística generada por el Art Nouveau en Francia, con Toulouse-Lautrec, que es el de los más famosos, la propaganda de la Primera Guerra Mundial, el futurismo italiano de Marinetti, la abundante gráfica revolucionaria de la Rusia soviética, y obviamente aquí no aparece, pero el VQ-Temas también aparece, que recordemos que el VQ-Temas era la versión soviética de la Bauhaus. Entonces, aparece de Distel en los neoplasticistas en Holanda, las tendencias nacionales desarrolladores hasta 1940 en Suiza, ¿verdad? Y tantos otros eventos, pero realmente me parece tanto cambio y tanta propuesta, tanta efervescencia creativa en un lapso tan corto para la historia de la humanidad. Después dice, la intensidad creadora del diseño no es menor que la del arte, al contrario, hacer una cosa que no sea solamente bella, sino también ajustada, supone capacidades creativas adicionales. El arte es ajeno al valor de uso, el arte es sin sentido, puede ser sin sentido, no necesita tener inmediato significado, es ajeno al sentido. El diseño se mide en la cosa, en el sentido de esta, con su inmediatez social, con su funcionamiento técnico y su economía. El arte puede renunciar a todo eso, el diseño no, ¿verdad? Aquí Gil se basa precisamente en Ortega y Gasset, en una obra que se llama La deshumanización del arte, y dice, y cita a Ortega, lo característico del arte nuevo desde el punto de vista sociológico es que divide al público en estas dos clases de hombres, los que entienden y los que no entienden, y eso nos puede llevar nos puede ayudar a entender digamos, lo efímero del movimiento moderno. ¿Y por qué? Precisamente no todos lo entendían. La imagen que tenemos en pantalla es prácticamente resultado de ese pináculo de sofisticación intelectual que vivió la humanidad, ¿verdad? En donde el concepto de vivienda ya era totalmente abstracto, como lo vemos en la propuesta de vivienda de la Casa Picciotto del arquitecto Carlos Häusler, ¿verdad? La tentación de la superioridad, que es lo que lleva a Ortega a pensar en la deshumanización del arte. Dice, ¿cuál es la tesis que mantiene Ortega en la deshumanización del arte y en qué medida es aplicable al oficio del diseñador? Básicamente, el filósofo constata las profundas diferencias que se establecieron con la llegada en el siglo XX de un arte nuevo que se oponía a los parámetros artísticos del romanticismo. Para Ortega, el arte se deshumaniza ya que sus resortes no son los genéricamente humanos, no es un arte para los hombres en general, sino para una clase muy particular de hombres, ¿verdad? Recordemos que en la secesión, por ejemplo, el cambio de paradigma surge precisamente a partir de desconocer lo que la academia del arte tradicional quería seguir imponiendo. Decían los secesionistas, ¿por qué tenemos que seguir usando elementos decorativos que fueron creados por los griegos? ¿Verdad? ¿Para qué tenemos que usar cosas refritas, diríamos en la actualidad, si podemos inventar cosas nuevas? Sin embargo, Ortega plantea que el abstraccionismo se fue tan a lo profundo que ya no lo podían entender todas las personas. Esto también continúa, ¿verdad? El diseño como expresión de una nueva cultura está convirtiéndose, como afirma la profesora Ana Calvera, junto con la arquitectura, en la bisagra entre artes mayores y menores. Ambos son la única expresión del arte dependiente de la función. Esto podría ser precisamente ese intermedio entre el arte, que es libre, que no tiene que responder a nada, puede hacerlo porque es arte, y cuando, como decíamos, el diseño definitivamente está vinculado a aspectos funcionales o utilitarios.
El trabajo del diseñador no debería buscar reconocerse dentro de esa élite de iniciados que se siente superior y con criterios de categorización de lo que es bueno, malo, bello o feo, por encima de los receptores de sus trabajos, ¿verdad? Esto nos puede llevar a entender algunos aspectos, digamos, por qué, por ejemplo, preferimos Fontavela a Cayalá, por ejemplo, ¿verdad? Porque precisamente, o por qué la gente le gusta más Cayalá, por ejemplo, precisamente porque puede ser que en Cayalá entiende esa expresión, digamos, esa situación de lo que ellos consideran belleza, ¿verdad? Sin embargo, la próxima sesión vamos a ver cómo eso cambia precisamente a partir de Pierre Bourdieu y cuando Pierre Bourdieu nos explica que no podemos considerar y reducir únicamente a dos categorías estéticas los juicios estéticos, precisamente, no solo es bello o feo, hay otras categorías estéticas, ¿verdad? Ya en el deseo de las mañanas, Merleau-Ponty y el diseño, Fátima Pombo nos va a hacer reflexionar sobre algunos elementos. A partir de la hipótesis de que el impulso lúdico conduce a la búsqueda de soluciones envolventes y emocionantes que no tienen que resultar necesariamente arrebatadoras e inolvidables. A veces es suficiente que durante unos instantes nos trasladen a un mundo con otros detalles y otras imprecisiones. Y para eso me voy a apoyar un poco en esta imagen, en el espíritu lúdico que caracterizaba a la propuesta creativa de Efraín Recinos, ¿verdad? Y que nos lleva a pensar en otros espacios, en otros ámbitos que le he llamado precisamente ese realismo mágico espacial, digamos, que se puede ver también en otras expresiones como las de Niemeyer, pero para contextualizarnos hemos hablado de Recinos. Maurice Merleau-Ponty, filósofo que ha inspirado en el tono de deseo de las mañanas, defiende que el sujeto individual, por el hecho de estar en el mundo, busca el sentido de la existencia, un sentido que no puede separarse del sentido que atribuye a las cosas, artefactos, objetos, prácticamente que según Merleau-Ponty somos como porque tenemos objetos, porque tenemos cosas. Merleau-Ponty cree que el dar preferencia a una cosa a través de nuestra mirada, esa cosa se hiperboliza y las demás cosas retroceden, se convierten en horizonte, aunque conservan la posibilidad de convertirse en objeto de mi mirada. Los objetos pertenecen simultáneamente a un zeitgeist, a una concepción del mundo, a un horizonte relacional, a un estilo de vida, a un movimiento supraestructural que trasciende la obra y que participa en su metamorfosis. Entendiendo como Zeitgeist este término alemán que se usa así como el espíritu del tiempo, ¿verdad? Entonces, estamos ante una sociedad del espectáculo con la que somos actores, figurantes y público. ¿Quién la dirige? Se trata solo de la desmesura de una cultura material que hace ya mucho que borró las huellas de la naturaleza. Tal vez se trate de una tenue línea que separa el ser sujeto del ser sujetado. Es decir, vivimos ante a esa nueva esclavitud que Byung-Chul Han habla, ¿verdad? Que somos esclavos voluntarios de no solo el trabajo, de las redes sociales, de los teléfonos, de Instagram, etcétera, de TikTok, ¿verdad? El deseo de la belleza. ¿Cómo es posible que el diseñador sea creador de un modo de vida, necesariamente de aquel que tiene la trascendencia de ser el futuro? Toda decisión sobre la forma implica un juicio estético, de gusto y por consiguiente de belleza. El individuo necesita belleza. Si el arte es capaz de reclamar lo sublime como aquello que conmueve, la belleza de lo sublime, lo bello puede inclinarse del lado de aquello que agrada, la belleza de lo agradable. Si la estética de la belleza de lo sublime nos remite a la dimensión contemplativa de la existencia, la estética de la belleza de lo agradable, la estética del diseño, nos remite a la praxis. La vocación estética del artefacto aproxima la cosa al arte y simultáneamente conserva su naturaleza funcional
y su usabilidad. No tengo ninguna duda que tiene que ser posible diseñar un despertador que nos despierte todas las mañanas y que en lugar de darnos ganas de arrojarlo contra la pared, nos estimule a comenzar un nuevo día. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en objetos de uso diario como nuestros teléfonos, que prácticamente se han convertido en objetos con una categoría estética muy apreciada, ¿verdad? Ya en el último capítulo, el cosear de las cosas, consideraciones rezagadas, a partir de Martin Heidegger, Ana Calvera nos plantea, ¿verdad? Primero un cuestionamiento que parece un poco rebuscado. La lectura de estos capítulos pudo haber parecido bastante densa, sin embargo, cuando agarramos ya el ritmo, nos pudimos ir. Pero me pareció esto resaltado algo que quisiera comentar con ustedes. Hablar de lo cósico, de la cosidad y del cosear de la cosa parecía a simple vista un modo fácil de comprender ese universo en el que actúa el diseño, porque las cosas como tales cosas parecen siempre que se habla de diseño. Y para un poco de broma, me recordé un poco de este programa del Armando Hoyos, ¿verdad? Porque a veces precisamente, ¿verdad? Asumimos una postura muy soberbia, sobre todo que caracterizada por la soberbia intelectual, y rebuscamos tanto las cosas. Martin Heidegger hablaba un poco así, ¿verdad? No es necesario que hablemos así nosotros, porque precisamente lo que queremos es que todo esto se divulgue, que todo esto se comparta, ¿verdad? Pero quise poner esta imagen porque me parecía que es necesario pues bajarnos un poco y pues conversar de la manera más natural. Heidegger hace una crítica muy dura a la modernidad, a la vida moderna. Su desagrado por todo lo moderno estaba ya anunciado en El ser y el tiempo, cuando afirmaba que, por lo general, las personas viven de una manera falsa, sin acabar nunca de ser ni de poder sentirse ellos mismos, diluidos como están en una vida social marcada por el interés público, reconociéndose en el término medio, rodeados de cosas a las que solo tratan como instrumentos y un medio natural al que solo ven como reserva de recursos materiales que extraer. Recordemos que Heidegger emite todas estas ideas precisamente en un momento en que se está consolidando, ¿verdad?, el capitalismo a partir de una sociedad de consumo masivo después precisamente de la Segunda Guerra Mundial. Tanto la mirada y la curiosidad científicas como la capacidad para hacer cosas forman parte de la manera de ser de las personas y por tanto el hombre viene construyendo y fabricando cosas desde siempre. Es el sentido del concepto de habitar lo que acaba ocupando un lugar muy importante en el pensamiento de Heidegger. Heidegger no es un optimista en su descripción de las relaciones entre las personas, más bien todo lo contrario. Lo cotidiano comporta también la idea de vulgaridad, aunque esta no sea un concepto estético. Básicamente está dominada por el público, es decir, por una especie de sujeto colectivo definiendo por el término medio. Justo lo que hablábamos en relación a Cayalá, ¿verdad? El colectivo es el que le está dando prácticamente ese valor estético, esa valorización a partir de su preferencia, ¿verdad? Las cosas del diseño, herramientas, instrumentos, enseres, aparatos, utensilios y útiles en general, la vida práctica. Advertencia preliminar. Cuando se trata con Heidegger, hay que ir con mucho cuidado al hablar de las cosas, dado que en el contexto de su pensamiento es muy difícil utilizar la palabra objeto para referirse a ellas. Para él, los objetos lo son solo si hay un sujeto que los observa bien distanciado de ellos, lo cual implica aceptar una teoría del conocimiento muy determinada que desde luego no es solo suya. Por ello, prefiero utilizar ese término tan impreciso de cosas, aunque precisamente porque es un término con una larga tradición filosófica y puede ser también lo que conversábamos con Luis Fernando antes de iniciar la sesión, que puede hacer que en alemán sea realmente cosa tenga otro significado, ¿verdad? El término cosa como tal, como concepto, y no tan, digamos, lo simple
como lo es para nosotros en el español, ¿verdad? Y, por ejemplo, nosotros a lo mejor podemos usar otro término como objeto, y por ejemplo, cuando decimos objeto arquitectónico, no decimos la cosa arquitectónica, ¿verdad? Aunque en inglés podría decir the architectural thing, ¿verdad? Pero no sé, pero puede ser que sea una cuestión de lenguas, ¿verdad? Tomar conciencia de este hecho tiene varias consecuencias importantes. En primer lugar, que el conocimiento que se tiene de las cosas, lo que se sabe de ellas en la vida cotidiana es básicamente para qué sirven. El concepto de ellas implica el uso, otra vez, de nuevo, desde Platón, y por tanto las palabras solo designan géneros de cosas en función de la actividad para la que sirven. Por ejemplo, este objeto, ¿verdad? Es una máquina de escribir que servía, y tuvo su utilidad en su momento, pero en la actualidad ahora es considerado nada más como una pieza, como algo que evoca una época que ya no es, pero ya no tiene utilidad. Sin embargo, tiene una cuestión estética todavía. La pregunta por el diseño, la estética de las cosas, la vida agradable o mejor una vida plena. En el pensamiento de Heidegger hay muchos momentos en los que una aproximación estética como esta parece apuntada, por lo menos abre la puerta a la posibilidad de que los útiles más claramente instrumentales sean también algo más que simples útiles. El escrito de Heidegger considera fundamental en la formulación de su estética es la conferencia El origen de la obra del arte. En él reflexiona sobre las obras de arte buscando qué es lo que las hace diferentes de los útiles, los instrumentos y las demás cosas hechas y dotadas de valor. Pero por una estética del diseño, otros escritos son mucho más reveladores. Entre los ya citados cabe mencionar Construir, Habitar, Pensar, que definitivamente se los recomiendo. Es otro ensayo, no es muy largo, se puede leer, y Poéticamente habita el hombre. En este segundo plantea lo que a mi modo de ver, según Ana Calvera, constituye la pregunta fundamental para lo que aquí nos ocupa. ¿De qué modo el habitar humano puede estar fundado en lo poético? Y de nuevo nos vamos a apoyar en esta magnífica residencia que vimos hace un momento, la Casa Pichotto, ubicada en la 13 calle de la zona 9, entre Séptima y Avenida Reforma, un ejemplo importantísimo del movimiento moderno. La familia Pichotto encarga al arquitecto Carlos Häusler el diseño y construcción de esta casa, y a su vez Carlos Häusler invita a Carlos Mérida a intervenir esta residencia. La residencia nos recibe con un magnífico mural sobre el garage, luego este espejo de agua en el lobby de ingreso y un mural más en la parte posterior de la piscina. Al mismo tiempo también introduce este techo en el acceso también súper elegantemente moderno, ¿verdad?, de cubierta sala de Centroamérica del ingeniero Mauricio Castillo Contó. Este es el mural de la entrada, ¿verdad? Totalmente poético el espacio, ¿verdad? Mucho más allá de su funcionalidad. Este es el mural de la piscina. En la actualidad la casa se puede visitar, es un restaurante que se llama El Arte y está abierto al público. Heidegger está introduciendo un término. Sí, está abierto todavía al público. Heidegger está introduciendo un término enjuiciador para diferenciar las maneras de estar en la tierra y desde el cual fundamenta aún más su desagrado por la modernidad. Sirva como ejemplo el siguiente pasaje. Las construcciones destinadas a servir de vivienda proporcionan ciertamente alojamiento. Hoy en día pueden incluso tener una buena distribución, facilitar la vida práctica, tener procesos asequibles, precios asequibles, estar abiertas al aire, la luz y el sol, pero albergan ya en sí la garantía de que acontezca un habitar. Esto lo escribe precisamente en Construir, Habitar, Pensar, que construye como crítica a la política de vivienda pública en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, pero parece que estuviese escribiendo para hacer una crítica a la propuesta de la vivienda en la actualidad,
¿verdad? Precisamente en a mediados del siglo pasado era ocasionado por la Segunda Guerra Mundial y cómo había quedado Alemania, y en la actualidad esas condiciones están siendo propiciadas por la dictadura del mercado inmobiliario, ¿verdad? Eso lo dice muy bien Saida Mushi en este libro que se llama Mujeres, Casas y Ciudades, donde dice, no se puede sacar adelante una familia en 30 metros cuadrados, y a partir de esa aseveración, pues prácticamente que desarrolla este libro, ¿verdad? La concepción estética de Heidegger tiene una fuerte componente metafísica. De hecho, define el hecho de poetizar como una acción por la cual se desvela la verdad, y por tanto la poesía consigue que lo verdadero se torne perceptible. De nuevo, otro aspecto relacionado con la lógica y la verdad. Heidegger aplica la manera de crear mundos completos propios de algunos objetos y construcciones mediante los conceptos de espacio y lugar en un modo muy similar a cómo cierta antropología lo ha tratado recientemente, al hablar de esos no lugares tan abundantes en el paisaje contemporáneo, ¿verdad? Esta es una foto de Oakland, ¿verdad? Todos conocemos, pero pudiese ser cualquier centro comercial en cualquier ciudad del mundo. Por otra parte, una estética planteada en los términos de Heidegger permite ir más allá de los razonamientos que comprenden lo estético y únicamente a través de la percepción sensible de las formas y las materias. Esta es una concepción de la estética que la vincula inevitablemente a los estilos y por lo tanto a la lógica de las apariencias, lo cual, siendo muy importante, no es la única. No se puede terminar sin decir algo sobre el problema de fondo de esta estética. Se trata del carácter elitista que subyace en ella. Muchos comentaristas de Heidegger han puesto sobre la mesa esa moral elitista que se desprende de su filosofía y específicamente de su estética, la que tiene esa persona que para ser auténtica y estar bien consigo misma debe sobreponerse heroicamente a lo cotidiano. Y estas ideas pudieron haber dado lugar al posmoderno, y al final de cuentas esas cuestiones, reflexiones axiológicas que están ligadas a la verdad y al auténtico, a la autenticidad de las cosas, puede ser la explicación por lo cual Salud nos gusta tanto, por ejemplo, el Paseo de la Sexta, ¿verdad? Porque sigue siendo un lugar auténtico, ya no es un lugar. ¿Qué podemos hacer para profundizar? Los invitamos a que visiten nuestra mediateca, ya está a la disposición de todos, ingresando a la página de la facultad. Ahí van a encontrar en el menú un botón que se llama Mediateca, los va a conducir a este menú. Ahí pueden encontrar el libro de Lo bello de las cosas, así también pueden encontrar el libro que leímos en el club de lectura pasado. También les recomiendo el que está en resaltado el verde, es un documental que se llama ¿Por qué la belleza importa? Es un documental de la BBC de Londres a cargo de Roger Scruton, un filósofo e historiador del arte, que nos puede ayudar a profundizar más sobre este tema. Y para finalizar, y antes de abrir el micrófono a su participación, que nos interesa mucho, también queremos invitarlos como Dirección de Planificación a darle continuidad a un esfuerzo que hemos iniciado ya desde hace un par de años. Esto se llama Cartas al Futuro, a manera de instrumento de navegación. ¿Y de qué se trata? Bueno, con base en este documento, Desafíos del Hábitat del Futuro, que ya hemos trabajado, muchos de ustedes participaron en ese seminario, los queremos invitar a que escriban un texto de unas 500 a 1000 palabras, ¿verdad? Sabemos que hay mucho que decir al respecto, pero no dudamos de su capacidad de síntesis, así que, y porque obviamente queremos que todos participen. La fecha límite para recibir las propuestas es el lunes 16 de septiembre. La participación tendrá un diploma de reconocimiento con valor de 12 horas. Esto es adicional a la participación en el club de lectura. Lo que queremos es que se escriban estas cartas a los profesores del futuro, ¿verdad? Recordemos que ya estamos viviendo en un momento en que muchos de nuestros colegas se están jubilando y es importante que pues dejemos ese registro, ¿verdad? O también se están yendo, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? No, de hecho, el viernes hay una exposición de Salvador Gálvez, ¿verdad? ¿Verdad? Es lo natural de la vida, ¿verdad?
Para la Facultad de Arquitectura es sumamente valiosa las experiencias y las vivencias que cada docente ha acumulado durante su actividad como profesores universitarios. Experiencia que es importante compartir para que no se pierda e incluso pueda inspirar no solo a los docentes de recién ingreso, así como a estudiantes que en un futuro puedan iniciar esta carrera, ¿verdad? Es importante que logremos motivar, que logremos inspirar y que tengamos ese ejercicio de sintetizar en un documento corto lo que nos ha movido en estos años de experiencia docente. Así que esperamos de verdad para la Facultad de Arquitectura, es importante su participación y esperamos que participen. Yo por aquí me quedo y quedaría el micrófono abierto para sus comentarios, por favor, tenemos todavía media hora para los mismos. Gracias a ustedes. Sí, Alexander. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, digamos de la lectura del libro de texto, que la verdad para mí es bastante densa, porque implica muchas referencias filosóficas, pero al mismo tiempo conduce a varias reflexiones. Y lo voy a conectar con algo recientemente en estas 2 semanas de clases en diseño arquitectónico. Estuvieron exponiendo los estudiantes e iba apuntando yo palabras, pero casi todos tenían tienen en su jerga común al momento de describir arquitectura la palabra aburrido. Aburrido. Esto es aburrido. Este edificio me pareció aburrido. Este concepto aburrido. Aburrido, 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 aburrido. Y la otra palabra que se repite mucho es visual, 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 visual. Y eso me conduce siempre a pensar en el aspecto, y lo hago con ellos, ¿verdad? Realmente, si estamos en este campo de la estética y que buscamos, pues, una belleza que va reducida a una interpretación personal muchas veces, les pregunto, ¿y usted cómo percibe la belleza? ¿Solo por la vista? ¿O le parecen bellos algunos olores y otros no? Porque esto conduce finalmente, digamos, dentro de este aspecto, creo yo que se reducen ellos en ese aburrimiento, lo visual, se reducen al campo antropométrico, desconocen, o por lo menos no tienen abiertos los ojos a otras dimensiones del ser humano que puedan tenerse, y finalmente lleva a experiencias o proyectos, ¿verdad? Hay un edificio ahí en la zona 10, por la 15 calle, que yo me recuerdo era de mi época de estudiante y a mí me encantaba el edificio. Formalmente es una reinterpretación del lenguaje clásico. Muy bonito, muy equilibrado, etcétera. Cuando logré entrar a ese edificio a conocer las oficinas, me parecieron las peores oficinas del mundo. No había luz, ventilación, circulación. Entonces, ahí es donde creo yo que es donde este tema de la estética tan amplio, tan debatible, ¿verdad? Siempre nos lleva a conducir. Y finalmente, dentro de eso, pues me llamó mucho la atención, creo que fue Heidegger, que terminó diciendo, por ahí lo tenía, que hacía esa relación del diseño con ese aspecto útil, pero que también lo bello debería ser inherente al objeto, no una cosa sobrepuesta, que es lo que creo que muchas veces se termina viendo en los diseños arquitectónicos. Gracias. Gracias, Alexander. Sí, definitivamente, por eso es importante regresar a lo conceptual, a lo fundamental, ¿verdad? Vemos cómo todavía está vigente precisamente ese concepto platónico, ¿verdad? De lo bello, y es bello porque es útil, ¿verdad? Igual, nosotros siempre comentamos con los estudiantes que si la arquitectura no funciona, no es arquitectura, ¿verdad?
Puede ser algo muy bonito, pero sería entonces un espacio escultórico, más vinculado al arte, y como vimos, el arte pues no tiene ese compromiso de ser útil, ¿verdad? Entonces, y si solo es objeto, ¿verdad? Es más como obra civil, ¿verdad? Puede ser que funcione, que brinde comodidad, que tenga techos, paredes, que nos proteja del tiempo y las inclemencias del tiempo, pero no está llevándonos más allá, ¿verdad? No está satisfaciendo esas necesidades metafísicas que son las que satisface la propuesta estética, ¿verdad? Y que viene, obviamente, decíamos, desde Platón, y después todavía las recalca Vitruvio en sus 10 libros de arquitectura. Si alguien más tuviese algún comentario, tanto acá en sala como en quienes están a distancia. Sí, por favor, Raúl. Adelante, Sergio. Buenas tardes. Sí, antes que todo, muy buenas tardes y felicitándote por la nueva metodología, porque me pareció muy interesante de que fueras proporcionándonos las distintas lecturas de acuerdo a los capítulos y a la esencia que hemos de conceptualizar para poder tener realmente una idea de lo que nos quiere decir la lectura. En cuanto a diseño, yo siempre he hablado de esa dicotomía que existe entre lo que se exige entre la forma y lo que se exige entre la función. Muchas veces hemos puesto, bueno, yo pongo el ejemplo de lo que nos muestran en la televisión, por ejemplo, en el Home and Here, eso de los hermanos, y cómo a través del tiempo en que se generó un tipo de arquitectura, tanto en Canadá, Estados Unidos o Colombia, se va transformando, ¿sí? Por la función que las personas quieren darle a sus nuevas viviendas. Por ejemplo, el famoso concepto abierto, ¿va? Que modifica todo el sistema estructural y de diseño en los diversos, en las diversas viviendas que se intervienen. Entonces ahí viene una nueva metodología donde dice uno, la innovación va de acuerdo al momento en que se está viviendo y a través de la estética y la belleza de un bien inmueble se pretende vender en una mejor forma dentro de un sector que está altamente deteriorado, ¿va? Aunque debemos de tener claro que en el caso de Canadá y Estados Unidos, estructuralmente estamos hablando de madera, ¿verdad? No como la intervención que se podría hacer ya con la vivienda de concreto reforzado. En síntesis, yo lo que evalúo ahí es que la función sí tiene ampliamente, ¿sí? Un indicativo de cambio de acuerdo al momento que se está viviendo y la arquitectura que se está innovando. Gracias, Raúl. Gracias, Sergio. Sí, definitivamente, como hemos dicho, no podemos separar los aspectos funcionales, utilitarios de la arquitectura, ¿verdad? Y obviamente tampoco podemos darle mucho peso o concentrarnos únicamente en los aspectos formales o de imagen de la arquitectura, ¿verdad? Sino que tiene que ser más que todo algo que busque una experiencia espacial, ¿verdad? Como Correcto. diría Bruno Sevi, que busque que la arquitectura sea el espacio, sea el protagonista de la arquitectura, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias, Sergio. ¿Alguien más? Aquí en sala, ¿alguien más que quiera participar? Sí, Ronnie, adelante. Sí, muchas gracias. A mí me llama la atención un planteamiento, no me recuerdo quién lo planteó, pero en el libro, pero se refiere al hecho de que lo estético, Sergio, ¿podrías apagar tu teléfono, por favor? Tu teléfono, tu micrófono. Tu micrófono, Sergio. Ahí está listo. Gracias. El hecho les decía de que parte de lo estético, tu micrófono, Sergio. Perdón, no, ya pensé que ya lo había apagado, permitime. ¿Sí está apagado, Ronnie? Gracias. Está bien. Muchas gracias, Sergio. ¿Qué parte del goce estético tiene que ver con las sensaciones, sentimientos, etcétera, que pueda despertar un objeto?
Y esas, digamos, sensaciones, por supuesto, tienen que ver con lo funcional de un objeto, en parte. Muchos terminamos viendo justamente lo que dije, el teléfono celular, bello, ¿verdad? Porque nos es sumamente útil actualmente. Pero además de eso, también genera otras sensaciones, como bien decía Alexander, a través de la vista, a través del olfato, a través del tacto. Y esas sensaciones que puede generar un objeto para que alguien la identifique como bello, asumo que tiene que ver mucho con el contexto, no solamente natural, sino en este caso de la arquitectura, sino también con la parte de la historia y la cultura. O sea, esa percepción de lo bello, se ha dicho, es relativo, ¿sí? Pero esa relatividad tiene que ver en muchas ocasiones con el contexto, digamos, cultural, de los valores. Y por eso, digamos, es de que personas que nosotros en Guatemala podamos ver algo como muy bonito, muy bello, seguramente en otras sociedades no lo van a ver así. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me llamó la atención al inicio de la lectura, la, digamos, presentación que hace la señora Ana Calvera, que ella así hizo referencia, digamos, a una ley en España que pues, busca aplicarse en Europa y habla mucho, digamos, de cómo lo bello lo quieren condicionar a la cuestión del mercado y hasta a veces a la cuestión del estilo, ¿verdad? Que muchas veces el mercado lo que hace es promover, digamos, ciertas modas que no necesariamente tienen que ser, digamos, ni valoradas cultural, históricamente en una sociedad, ni tampoco necesariamente tienen que ser bellas para toda la gente, porque a veces el mercado también se vuelve una circunstancia elitista, digamos, el mercado va dirigido a los que tienen capacidad de pago y no a toda una sociedad. Entonces, lo interesante de este texto es de que nos hace, digamos, reflexionar mucho, más allá de lo que incluso se plantea, ¿verdad? Y eso es parte de de las riquezas y de los aportes que nosotros en la Facultad de Arquitectura necesitamos, cómo reflexionar, cómo plantear ciertas cuestiones que nos permitan a nosotros como comunidad docente y también estudiantil, mejorar, digamos, nuestra calidad académica, nuestras propuestas, nuestros criterios para nuestras propuestas de diseño. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, lo que conversábamos también hace un momento, el sistema precisamente lo que necesita son consumidores pasivos, gente que no tenga pensamiento crítico precisamente para aceptar como bello algo que realmente no es bello. Digamos, volviendo al ejemplo de Cayalap, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque es un ejemplo recurrente, ¿verdad? Porque lo tenemos fresco, no porque tengamos nada contra ellos. Al final de cuentas, cada quien, si lo consideran bello, es como diría Ortega y Gasset, es precisamente porque es lo que ellos entienden como belleza, ¿verdad? Entonces, y sin tratar de sonar soberbio o snob, ¿verdad? Elitista, ¿verdad? Pretender que uno se entiende y la demás gente no entiende, ¿verdad? Puede ser muy, puede caer en la soberbia intelectual, como decíamos, ¿verdad? Pero sí, eso nos puede ayudar a entender por qué a la gente le gusta tanto, ¿verdad? Eso. ¿Alguien más en el...? Sí, licenciada, bienvenida, buenas tardes, ya la extrañábamos, adelante. Buenas tardes, aquí estábamos esperando un momentito, escuchando todos los ponentes, realmente los distintos criterios que tenemos y lógicamente, pues el mío también, porque no soy arquitecta, ¿verdad? A mí algo que me llama sobremanera la atención y continuando con lo que dijo el arquitecto que me precedió, realmente lo que hace la autora es todo un planteamiento metodológico, ¿sí? Con distintas ponencias acerca de la discusión, valoración nociológica y ontológica de lo que es el diseño. Todavía no lo, hasta donde he leído y donde terminé, ¿sí? No he visto que haya dado tajantemente una definición de ello, pero sí me llama muchísimo la atención
que lo empieza desde la ley de Estados Unidos, pasa por la belleza, ¿sí? Por todo lo bello de Aristóteles, Platón, Sócrates, realmente para discutir y preparar qué es lo bello y qué es la belleza. Y realmente si es conveniente o no, no lo menciona el término, esto es mío, ¿sí? Realmente si es atinente al diseño o no, que podemos agregarlo. Se menciona también lo que es la importancia de lo bello, repito, que es lo bello, y asimismo se hace mención de lo importante no es tanto llegar a una conclusión de la belleza, sino las reflexiones que podemos hacer en el camino, todas las distintas profesiones que podemos discutir acerca de las reflexiones sobre la estética también. Me llama también la atención y ojalá que se pudiera discutir un poquito el fenómeno de la esteticidad, ¿sí? Cómo se ha mercantilizado, inclusive se menciona el concepto marketing para apoyar sobre lo que es el diseño. Esto me llama mucho a mí la atención porque realmente los profesores que estamos aquí tenemos la gran oportunidad de trasladarle a nuestros alumnos todas estas buenas ideas, todas estas buenas ponencias acerca de lo que es la belleza. Por ejemplo, también los Nahual, esa filosofía que tienen acerca de la belleza, de lo que es lo bello, ese nivel de espiritualidad que ellos manejan a través del instinto, cómo el instinto y el sentido común los puede llevar a adquirir conocimientos. Y, por supuesto, como usted lo mencionó también en su discurso, sobre la metáfora que hacen, ¿sí? El conocimiento a través de la metáfora y cómo se puede lograr participar en el diseño. Y otra cosita, tal vez, ya para terminar, ¿sí? Es mencionar la parte humanizante que tienen esta ponencia, porque se habla inclusive de lograr que el ser humano logre ser más humano. Por ahí lo dejo, pero en otro oportuno voy a dar otro. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Definitivamente que muy acertada su intervención en cuanto a la aproximación de este libro y el conjunto de ensayos que lo componen, ¿verdad? Y Ana Calvera como editora prácticamente ha invitado a estos autores a que nos expliquen y que nos conduzcan y que introduzcan a entender el diseño, pero desde un ámbito más filosófico, ¿verdad? Como decía Alexandra, también una lectura muy densa, pero pareciera densa al principio, luego ya poco a poco, conforme uno va agarrando el ritmo, como todo, pues se va ya uno encaminando en ella. Y quisiera resaltar tal vez dos cosas de la intervención de la licenciada Schunimann, el aspecto de lo poético y lo metafórico, evidenciado por Fernando Martín Juez, en cuanto a que, y como decía Ronnie también anteriormente, a que el diseño va mucho más allá solo de la utilidad y de su aporte estético, sino que va a tener que despertarnos emociones y sensaciones a través no solo de los sentidos, sino también de nuestra mente y de nuestra memoria, ¿verdad? De nuestros recuerdos, y de ahí la importancia que Martín Juez le da a los aspectos metafóricos, ¿verdad? Y cómo está vinculado, ¿verdad? A esa memoria colectiva que todos traemos, y por eso a lo mejor, ¿verdad? Nos ayuda a entender por qué vemos tan bello el conjunto monumental de Ciudad Universitaria, ¿verdad? Ese conjunto que está obviamente evocando una acrópolis maya, ¿verdad? Con sus 2 edificios principales, su gran explanada, ¿verdad? Su gran plaza, sus taludes, porque precisamente de alguna u otra forma nos sentimos identificados con esa memoria que traemos ya colectiva de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna intervención. Va. Dice Eduardo Alfredo Bando Dorantes, dice tendencias de gustos adoptados por la necesidad y pérdida de cultura. Sí, definitivamente. En cuanto a lo que decía la licenciada Schunimann, en cuanto a la
estetización de las cosas, ¿verdad? Lo hablamos desde el punto de vista de Cayalá, por ejemplo, y cómo quieren ellos, o sea, el sistema quiere como que validar el concepto de belleza a través de esa intervención urbana arquitectónica, pero también podemos hablar de los objetos utilitarios como el celular, decíamos, ¿verdad? Que los hacen parecer tan bellos, pero al mismo tiempo la sociedad de consumo le da una obsolescencia programada para que sean inútiles y tendremos que comprar el modelo más reciente. Adelante, Alexander. Sí, gracias. Digamos, dentro de lo que se ha expuesto, me llamó mucho la atención la imagen del gran corredor de la casa de Barragán, perdón, no me recuerdo cuál era, Giraldi, que es como hoy es un lujo ese espacio. Y lo ato con lo que habías comentado, Raúl, de consumidores pasivos. ¿A qué me lleva esto? He visto en los últimos años que en el campo de la vivienda se está dando el tema, desde mi punto de vista, de la reduflación, que lo vemos nosotros cotidianamente en el súper. Nos ofrecen un producto, pero ahora es más pequeño, ¿sí? Es más pequeño. Antes era más grande y el consumidor pasivo no lo percibe hasta que vive ahí. Tengo alumnos que me han comentado que justamente ya sienten esa carencia de privacidad que un vestíbulo les debería dar, pero ahora en muchos casos no se ofrece. Y creo que eso va sumado a lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? En ese campo de la estética, porque creo que también está ese gozo espacial que uno debe de tener en su casa, ¿no? Sentirse uno bien, sentirse uno cómodo. Y al no tener ese pequeño espacio, yo creo que se va reduciendo ese goce estético espacial. Gracias. Gracias, Alexander. Sí, definitivamente ya lo planteaba Heidegger después en la posguerra alemana, en ese ensayo que les recomiendo leer, se llama Construir, Habitar, Pensar. De hecho, lo vamos a subir a la mediateca para que ustedes lo puedan también tener acceso a ese documento. Y lo plantea también Zaira, también Muchi en su libro donde dice ella, establece desde el punto de vista de mamá, ¿verdad? Arquitecta, salud, dice, no se puede gestionar una familia en 30 metros cuadrados, ¿verdad? Y vemos cómo precisamente el mercado inmobiliario ha idealizado eso. El otro día viendo un TikTok que me enviaron donde sale un famoso arquitecto que es mediático, Cota Paredes, poniendo como buen ejemplo un apartamento en la zona 4 en donde para pasar de un lado de la cama al otro lado de la cama hay que salir a la sala que es comedor y cocina. Entonces, y esa es su buena práctica, digamos, porque está optimizando el espacio. Pero lo que está haciendo ahí precisamente no es aportando al concepto de habitar desde